El título de hoy: conocer y hacer la voluntad de Dios. Conocer y hacer la voluntad de Dios. Sabemos que es un reto para los hijos de Dios conocer y más hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Es algo que se revela en nuestras vidas y hay muchas preguntas en la vida del creyente acerca de realmente qué es la voluntad de Dios para mi vida, cómo puedo conocer la voluntad de Dios, cómo podemos estar en la capacidad de hacer la voluntad de Dios, cómo entenderla, cómo poder caminar en ella, cómo estar seguros de que estamos caminando en la voluntad de Dios. Y de esto hoy Jesús nos habla en el capítulo 7 de Mateo, ya hacia el final del Sermón del Monte, que es una prioridad de los hijos de Dios y de la iglesia en general, el conocer y hacer la voluntad del Padre. Dice Jesús, porque sólo así entraremos al reino de Dios. Sólo así entraremos al reino de Dios. Entonces es importante, ¿verdad? Es importante el poder conocer y hacer la voluntad de Dios. Vamos a ir allí al Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 21. 7, 21. Y vamos a leer hasta el 23. Dice ahí Jesús: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. En aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero yo les diré claramente: nunca los conocí, apártense de mí, obreros de la maldad. Palabras muy fuertes y que siguen en el contexto que compartíamos ya el domingo anterior. ¿Se acuerdan que el domingo anterior hablábamos de los frutos, verdad? Jesús hacía una advertencia ahí en el Sermón del Monte acerca de los falsos profetas, acerca de los falsos maestros, y nos daba las instrucciones de cómo identificarlos. Y él decía: por sus frutos los conoceréis, por el resultado de sus obras, por el espíritu con el que se mueven. Hablar del espíritu de una persona es hablar de su carácter, y su carácter se refleja en sus actitudes, en sus acciones, en sus obras, y vemos el resultado de lo que hace la persona. En este contexto Jesús profundiza y dice: de acuerdo a eso, no todo el que me dice Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y entonces viene la sorpresa: Señor, pero si en tu nombre, dice aquí, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos señales y milagros, sanamos a los enfermos. Y la respuesta de Jesús es contundente: nunca los conocí. Ustedes son hacedores de maldad. Es decir, el amor de Dios no está en ustedes. Ustedes no están haciendo las obras de Dios, ustedes están haciendo sus propias obras, están haciendo las obras de la carne, están haciendo obras desde la maldad, buscan su propia satisfacción, están buscando satisfacer y obtener beneficios personales, están buscando lucrar con aquello. Esas no son mis obras, esas son las obras de la maldad. Por eso yo no los conozco. Qué importante es esto que Jesús está diciendo, porque muchos han salido al mundo desde que la iglesia inició su desarrollo, su crecimiento, e incluso han hecho señales,
Han profetizado falsamente en el nombre de Jesús. Han hecho señales. Han expulsado afuera demonios. Han hecho milagros de sanidades. Y no lo estaban haciendo bajo la voluntad de Dios. ¿Hoy sucederá eso? Entonces nos sigue hablando a nosotros la iglesia para que abramos los ojos, para que estemos sensibles y actuemos con discernimiento y no nos dejemos engañar, que no caigamos en eso. Y sobre eso vamos a profundizar, sobre el significado de estas palabras de Jesús. Él deja claro que la entrada a su reino no será solo por palabras, no solamente por hablar de Dios o por mencionarlo a Él, palabras aprendidas por medio de rituales o de obras piadosas. Eso no será la manera de entrar al reino. También asegura Jesús que habrá personas que efectivamente van a estar haciendo incluso señales y milagros, expulsando demonios, y no son gente de su reino. No están en el reino, ni siquiera han entrado. Y además le están obstaculizando la entrada a muchas personas, porque lo están llevando a confiar en ellos como si fueran representantes de Dios. Eso es lo peligroso. Es decir, que todas aquellas obras que no nacen del amor de Dios, ni buscan la gloria del Padre, todo lo que hacen es satisfacer el propio ego. Esto es tremendo. Recordemos que antes de venir a Cristo éramos simplemente carne, éramos ego, puro ego. Y el ego le encanta la autocomplacencia, el reconocimiento, la alabanza. Y en eso se mueven muchos líderes, muchos gobernantes. Y no solamente en lo secular, sino también en lo religioso. De allí han salido muchos falsos líderes, muchos falsos profetas. Así han nacido las sectas, así han nacido muchas organizaciones que dicen, entre comillas, ser cristianas o estar en el reino de Dios, y en realidad le pertenecen al reino de la maldad. Están siendo usadas por el reino de la maldad para desviar la conciencia de las personas. Ahora, a nosotros, los hijos de Dios, a la iglesia, también nos habla, y Jesús de alguna manera también nos está alertando y exhortando a cada uno de nosotros a que nos revisemos. Si estamos en Cristo, estar seguros de que todo lo que hacemos lo hagamos para Él, que las obras, las acciones que hacemos lo hagamos desde el amor de Dios, con la convicción de que el amor de Dios, su Espíritu, está en nosotros, y que lo que buscamos es darle gloria a Él y no satisfacernos a nosotros mismos. Porque muchos predicadores son grandes oradores, pero su mayor satisfacción es su discurso, que la gente les aplauda, que los aclame, no que la gente sea transformada, no que la gente sea edificada en Cristo. Entonces, qué importante. Muchos servidores en las congregaciones lo hacen para satisfacer su propio ego, ¿sí? De todo tipo de servidores, diáconos, decanes, como se le quiera llamar en el servicio. Muchos de ellos prefieren estar haciendo cosas para Dios que convertirse y realmente ser hijos de Dios. Entonces es peligroso, y esta advertencia de Jesús es muy importante para nosotros, para la iglesia. Poder descubrir cuál es la motivación con la que hacemos las cosas, para quién lo hacemos y por qué lo hacemos. Y esto cotidianamente. Esto no quiere decir que entonces sea en vano venir a la iglesia, o que sea en vano participar de algún ministerio, o predicar el evangelio, o participar en alguna actividad de servicio a Dios, incluyendo las actividades en el trabajo, en la casa. Porque a veces se ha comprendido mal el servicio a Dios y se piensa que solamente se sirve a Dios en la iglesia, en la reunión congregacional. Y no, servimos a Dios en todo lugar donde estemos, en todo lugar donde nos movemos. Porque el Espíritu de Dios no se queda aquí, el Espíritu de Dios está en los hijos. Y donde quiera que estén los hijos, allí está. Si estamos en la escuela, si
si estamos en la oficina, si estamos en el trabajo, si estamos en la casa, haciendo trabajo doméstico, si estamos transportándonos, en todo lugar. Los hijos y las hijas de Dios van con el Espíritu de Dios dentro, son templos. Por eso dice Pablo, todo lo que hagan, sea comida, bebida, servicio, todo háganlo para la gloria de Dios. ¿Qué significa eso? Para que Dios sea conocido, para que Él sea honrado, para que a Él se le dé la alabanza, no a las personas. Y muchas veces, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia, los creyentes, entre comillas, están haciendo acciones y obras, pero de su propia motivación egoísta. Y aquí es entonces el desafío que nos pone la palabra, de examinarnos, de revisarnos. Si para quién lo haces. Porque si hacemos las cosas para el ego, allí va a haber mucha frustración, allí va a haber mucho sufrimiento, allí va a haber fracasos, lamentaciones. Porque el ego es especialista en eso, en la autocompasión, en el dolerse, en el frustrarse. Pero si hacemos las cosas para Dios, todo será para su gloria, todo será para darlo a conocer y hablar plenitud en lo que estamos haciendo. ¿Sí? Sí. ¿Les parece importante la enseñanza? Por eso dijo Jesús, en aquel día muchos me dirán, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero yo les voy a decir, nunca los conocí, apártense de mí, obreros de la maldad. O sea, estaban sirviendo al otro reino. Es muy importante pues examinar nuestra motivación interior. Y quiero llevarlos a un pasaje, una historia conocida en el libro de los Hechos, capítulo 8. En el libro de los Hechos, capítulo 8, viene la historia de un mago famoso. ¿Se acuerdan de Simón el mago? ¿Verdad? Vamos a ver que él es un tipo, una figura, un ejemplo de lo que hoy sigue sucediendo. Y esto fue en los inicios de la iglesia. Dice la Escritura en el libro de los Hechos que escribe Lucas, que la iglesia empezó a sufrir persecución. Los recién convertidos a Cristo comenzaron a experimentar persecución por parte de los judíos. O sea, los religiosos judíos fueron los primeros en perseguir a la iglesia cristiana, a los primeros creyentes. Y a causa de esa persecución fue dispersada la iglesia. Recuerden que ya se habían convertido en un momento 3,000 personas, en otro momento 5,000 personas. Estamos hablando de que ya había más de 10,000 creyentes en Cristo, allí en Jerusalén. Viene la persecución y entonces son dispersados. Y Felipe, que era uno de los diáconos, él fue a Samaria, a la ciudad de Samaria, y allí empezó a predicar el evangelio del reino de Dios. Y predicando el evangelio del reino, sucedían señales y milagros, y gente era sanada, y los demonios eran expulsados por la predicación del evangelio. Pero dice que allí en esa ciudad había vivido durante mucho tiempo este hombre llamado Simón, que era un mago y que hacía muchos artificios de la manera que engañaba a la gente, y la gente ya lo reconocía como si tuviera poder de Dios. Vamos allí al versículo 9, capítulo 8 de Hechos, versículo 9. Dice, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Eso era lo que decía la gente. Hoy mucha gente sigue diciendo lo mismo de algunas personas, de algunas cosas que suceden en ciertas iglesias. Dice, y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. O sea, ya llevaba mucho tiempo haciendo esto. Ya era famoso, tenía influencia en la gente. Dice, pero cuando creyeron, versículo 12, cuando creyeron a Felipe
que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, ¿qué hizo Simón? Simón creyó y se bautizó. Estaba siempre con Felipe, es decir, no solamente creyó, se bautizó, sino empezó a seguir a Felipe, a donde quiera que Felipe iba. Es importante estos elementos para entender cómo opera. Dice, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales, ¿qué veía Simón? Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito, sorprendido, ¿verdad? Era algo sobrenatural. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron lo que estaba pasando en Samaria, fueron enviados Pedro y Juan. Pedro y Juan fueron enviados a Samaria, y una vez que llegaron allí a Samaria, oraron por los creyentes que ya había para que recibiesen el Espíritu Santo. Dice el versículo 16, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. ¿Qué significa esto? Que aquellas personas solamente habían recibido la enseñanza del arrepentimiento. Entonces fueron llamados al arrepentimiento, lo creyeron en Jesús y se bautizaron. Es el bautizo para el perdón de los pecados. ¿Sí? Esto era lo primero que predicó también Juan el Bautista. Pero dice, no habían recibido el Espíritu Santo, no habían sido llenos del Espíritu. Entonces vinieron los apóstoles y oraron por ellos. Dice el versículo 17, les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando Simón vio que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. ¿A quién les ofreció dinero? A los apóstoles, a Pedro y a Juan. Les ofreció dinero, diciéndoles, denme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. ¿Se están dando cuenta? Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios, ¿cuál es el don de Dios? El Espíritu Santo. Has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad. ¿Qué dijo Jesús que eran aquellos hombres? Obreros de maldad. Eran Simones. ¿Habrá Simones todavía? Hay muchos Simones. Hay muchos Simones. ¿Cuál es la motivación del Simón? El poder, la influencia, los milagros, el dinero. Dice, arrepiéntete de esta tu maldad y ruégale a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Y bueno, Simón empieza a decir, rueguen por mí para que todo eso no me suceda. Es decir, como que hasta entonces que fue confrontado, realmente fue movido al arrepentimiento. ¿Qué pasó con Simón? ¿Qué es lo que estamos viendo en esta historia? Que desde un principio, de acuerdo a la experiencia que él tenía de la magia, de los trucos, de cómo engañar a la gente, pues para él Felipe fue un nuevo predicador, un nuevo hombre que hacía señales y milagros. Después se dio cuenta que no eran trucos, que efectivamente era algo sobrenatural, que era algo superior, ¿verdad? Y claro que lo admiraba y quería aprender de él, por eso lo seguía, pero no entendía, no le había sido revelado Cristo, no veía a Cristo, no veía a Jesús detrás del mensaje y las señales. Él veía al hombre que hacía las señales, él veía los milagros. ¿Y qué quiso? Tener eso mismo. Dijo, pues si yo ya antes pude hacer trucos de magia y engañar a la gente, ¿por qué no puedo tener ahora yo el poder que tiene también Felipe? Estoy dispuesto incluso a comprarlo. A eso hoy se le llama simonía. Este es el pecado de simonía que hoy prevalece dentro y fuera de la iglesia. ¿Qué es la simonía? El ofrecer dinero a cambio de servicios religiosos, a cambio de cosas, entre comillas, espirituales. Todo se obtiene mediante dinero.
El tener la motivación de tener el dinero y los bienes de las personas a cambio de engañarles, ¿sí? Con supuestas señales, con un lenguaje florido, con apariencia de piedad y de lugares de reunión donde supuestamente está Dios. Es peligroso. Esto está en los inicios de la iglesia y ha prevalecido. Es decir, que si la iglesia hubiera estado desde aquel tiempo atenta a las enseñanzas de Jesús y se hubiera seguido predicando el evangelio completo, hoy tendríamos una iglesia diferente. Pero hoy muchos se han extraviado. Hoy muchos siguen haciendo ministerios, obras que no corresponden a la verdad, que Cristo no les ha sido revelado. No conocen a Jesucristo. Están puestos los ojos en señales, están puestos los ojos en hacer cosas para Dios supuestamente, pero en realidad lo que buscan es la autosatisfacción. ¿Importante? Sí. Recordemos el título. El título es conocer y hacer la voluntad de Dios. No es conocer las señales y hacer milagros y prodigios. No es hacer cosas en la iglesia o hacer cosas para Dios sin la motivación correcta. Tiene que salir, surgir del mismo amor de Dios. ¿Sí? A Simón pues no se le había revelado Jesucristo. Realmente nunca lo conoció. Por lo tanto, su conversión no era auténtica. Él no se había convertido realmente a Jesucristo. Él era impulsado por sus motivaciones carnales. Él puso sus ojos en las apariencias, en el hombre, y sabía que efectivamente eran cosas sobrenaturales, pero era visible su motivación y fue evidente cuando incluso ofreció dinero para comprar poder y autoridad. O mucha gente quiere hacer eso, poder tener poder y autoridad, poder tener influencia, y buscan la manera de cómo obtenerla. Porque hay beneficios de engañar a las masas, hay beneficios de engañar a la gente y mantenerla cautiva. Dijo el Señor, ay de aquellos que son piedras de tropiezo. Muchos caerán en el tropiezo, pero hay de aquellos que los llevaron a tropezar. Son aquellos que no entraron al reino y además le cerraron la puerta a muchos que tropezaron. Decíamos que este pecado pues recibe hoy el nombre de simonía y que identifica a ministerios cuyo único fin principal es hacerse de dinero y de influencia y de autoridad entre los sinceros creyentes. Y de esto están llenos las religiones y las sectas, ¿verdad? Yo creo que para ustedes no es desconocido. Está uno a veces viendo la televisión y le pones de repente en un canal y te encuentras allí a un supuesto sacerdote o un supuesto mago o adivino que te arregla la vida, el matrimonio, la salud, lo que tú, ¿sí lo has visto? O nada más yo lo he visto. Esa es la simonía, ¿verdad? Y es en la televisión, públicamente y en cualquier horario. Y muchísima gente está engañada, ¿no? Y si nos vamos, hay un montón de diferentes sectas y congregaciones. No quiero mencionar los nombres porque alguien se puede ofender, pero creo que ustedes pueden acordarse. Hay muchos hoy operando aquí en Morelia, en la Ciudad de México, en Guadalajara, en diferentes lugares. Esta simonía está vigente entre nosotros y son muchos los falsos profetas y hacedores de supuestos milagros que están engañando a las personas. Toda su motivación está en su propio egoísmo. No conocen a Cristo ni tienen el amor de Dios. Pablo, cuando hablaba con los Gálatas en su carta a ellos, ahí en el capítulo 1, versículo 10, habla de su ministerio, comparándolo con lo que están haciendo los judaizantes. La iglesia estaba floreciendo y de repente vienen los judaizantes y empiezan a decirles, se tienen que circuncidar, si no, ustedes no están en Cristo. Y la gente comienza a ser confundida. Y entonces Pablo dice en el versículo 10, ¿busco yo ahora el favor de los hombres o el de Dios? En una reflexión.
que esto es a lo que nos llama a revisar. ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, yo no sería siervo de Cristo. ¿A quién servimos? ¿Al ojo humano? ¿Buscamos beneficios de las personas? ¿O estamos realmente sirviendo a Cristo? A los tesalonicenses también les dijo, en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículos 5 y 6, dijo: porque como ustedes saben, nunca fui a ustedes con palabras lisonjeras. ¿Cómo iba Pablo? Con mensajes de poder, con el mensaje de gracia del Evangelio. Dice, no fui, es el versículo 5 y 6 del segundo capítulo, primero de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 2, 5 y 6. Nunca fui a ustedes con palabras lisonjeras, ni con pretextos para lucrar. Muy claro el apóstol Pablo, ¿verdad? Nunca fui a engañarlos, ni tampoco fui a sacarles o quitarles su dinero. Dios es testigo que ni buscando gloria de los hombres, ni de ustedes, ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo, hubiera podido imponer mi autoridad. Sí, pero no, yo no fui a engañarlos, yo no fui con mucho verbo, yo fui con palabra de poder, con señales, con milagros, con la gracia de Dios. Nunca busqué lucrar, dijo Pablo. Yo con mis propias manos suplía mis necesidades trabajando. Por eso es muy importante que preguntemos y examinemos cada uno de los creyentes delante de Dios. ¿Cómo estamos? ¿Cuál es mi motivación? Y que podamos discernir cuál es la motivación de quienes aparecen como hombres de milagros, como hombres de Dios, que tienen influencia, que tienen poder, que mucha gente les sigue, que hasta pueden decir poder de Dios, como decían ahí con Simón, pero que no son obreros de justicia, no son siervos de Cristo. David es un ejemplo que nos llama hoy a este examen que nos lleva a la palabra de Dios. Dice el Salmo 139, Salmo 139, versículos 23 y 24. David dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Qué preciosa oración de David, ¿verdad? Así termina él su salmo, el 139. Y yo creo que debemos apropiarnos de estas palabras escritas por David y decirle al Señor: examíname, porque el corazón es engañoso. A veces puedo estar haciendo cosas para mi complacencia en vez de estarlo haciendo para la gloria de Dios. Examíname, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. ¿Cuánto nos atrevemos a decirle esto a Dios de manera personal? Es un reto, ¿verdad? ¿Sí? Dice: ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Así que, ¿por dónde empezamos? Para conocer y hacer la voluntad de Dios, comenzamos por examinarnos, por examinar nuestro interior, por poner nuestro corazón delante de Dios. Examíname, háblame, conoce mis pensamientos. Si hay camino de perversidad, ayúdame y guíame. Es decir, ¿quién nos va a guiar a hacer, a conocer y a hacer la voluntad de Dios? Dios mismo. Pero cuando nos disponemos, ¿sí? Si el ego es el que está dominando, ese no se va a disponer a examinarse. Ese está entusiasmado haciendo su propia obra. Así que para los hijos de Dios es fundamental conocer y hacer la voluntad de Dios. Jesús dijo en una de las ocasiones en que estaba él predicando, cuando fueron a decirle: aquí está tu mamá y tus hermanos, tus hermanas te buscan, cuando él estaba en una reunión, ¿verdad? Y dije que Jesús les contestó, dice: porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Marcos 3:35.
Todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Es decir, las verdaderas relaciones de Jesús son con aquellos que conocen y hacen la voluntad del Padre. Esos son su familia. Esos son los que forman parte de su reino. Los que conocen y hacen la voluntad del Padre. Así que nos llama pues a hacernos algunas preguntas hoy. ¿Lo que estoy haciendo es la voluntad de Dios? Hoy, cualquier cosa que estemos haciendo está en la voluntad de Dios. Cuando yo estoy actuando, realizando obras, le estoy dando gloria y honra a Dios. ¿Le agrada a Dios mi forma de actuar, de hablar, de servir a otros, a mi familia o a alguien más a quien le ofrezco servicio? ¿Cómo puedo yo mejorar o cambiar para hacer la voluntad del Señor? Estas son preguntas importantes para aplicar la enseñanza que Jesús hoy nos da. Y claro, como decía hace rato, hay preguntas generales que nos hacemos cada uno y ¿cómo podemos conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo saber si sí la estamos haciendo? Y nos está respondiendo la Escritura. La Escritura nos dice: examínense, revísense, ¿sí? Conozcan mi palabra, sean guiados por mi propio Espíritu. ¿Sí? Quien nos va a guiar a la voluntad de Dios es el propio Espíritu de Dios. Jesús dijo: el Espíritu de Dios vendrá, Él los guiará a toda verdad y les enseñará y les recordará. Entonces, ¿qué necesitamos? Consultar el Espíritu. Si ya recibimos el don del Espíritu, que lo recibimos con la salvación, con el perdón de pecados, entonces podemos tener la seguridad, la certeza de que si está en nosotros, va a guiarnos a hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Fíjense, también David expresaba así, con estas palabras, esta enseñanza que estamos hoy descubriendo en la palabra. Decía David en el Salmo 143:10: enséñame a hacer tu voluntad. ¿Qué hace el Espíritu? Enseña. Él decía a David: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen Espíritu me guíe a tierra de rectitud. Entonces, ¿quién nos enseña y quién nos guía? El Espíritu de Dios. ¿Cómo lo va a hacer? A través de su palabra. ¿Sí? Es decir, necesitamos mantenernos apegados, alimentándonos, llenándonos de la palabra de Dios, para tener la certeza de que estamos haciendo su voluntad. Porque aquí en la Escritura está expresada su voluntad. Aquí Dios nos dice cuál es su voluntad, muchas veces. Y Jesús nos enseña cómo hacer la voluntad de Dios a través de los evangelios. Especialmente el Evangelio de Juan tiene muchísimas citas que no pude dárselas todas, voy a mencionar algunas, pero está lleno el Evangelio de Juan de momentos en que Jesús está diciendo: yo no hago mi voluntad, yo no vine a hacer mi propia voluntad, yo vine a hacer la voluntad del Padre. Yo todo lo que hago, lo hago para agradarle al Padre. No busco mi propia satisfacción, ni tampoco busco la alabanza de ustedes, no busco el reconocimiento de ustedes. Yo no lo necesito. Yo lo único que necesito es hacer lo que el Padre me dijo que hiciera. De esto el Evangelio de Juan está lleno. Y nos da ejemplo de cómo un hombre que es 100% hombre y 100% Dios, Jesucristo, vivió aquí en la tierra haciendo la voluntad del Padre, para que su iglesia pueda hacer igualmente la voluntad del Padre. Él es el modelo, Él es el ejemplo. ¿Sí? Fíjense, David, cuando escribió estas palabras del Salmo 143:10, pues aún estaba en el antiguo pacto. Era un clamor y una petición: enséñame a hacer tu voluntad. Él ya tenía el entendimiento y tenía la revelación. Hoy que estamos en Jesucristo, esta es una realidad espiritual para la iglesia y para los hijos de Dios. Es una realidad que el Espíritu mismo nos guía y nos enseña porque está en nosotros. En aquel tiempo todavía no era así. Sí, me doy cuenta de lo que estoy diciendo. ¿Sí? Entonces en el tiempo de David era la ley la que operaba.
no era el Espíritu de Dios todavía. Sin embargo, David ya tenía el entendimiento de que la única manera de hacer la voluntad de Dios era que Dios mismo lo enseñara y lo guiara, y que tenía que rendir su voluntad a Dios. Por eso la Escritura dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Sí, siempre estaba su pensamiento alineado a la voluntad de Dios. ¿Era débil y cometía errores? Claro que sí, porque era carne todavía, ¿sí? Y no tenía el Espíritu de Dios. Él tenía una comunión con Dios, buscaba a Dios, anhelaba a Dios, pero aún no permanecía el Espíritu dentro de él. Hoy nosotros sí, desde que Jesús estuvo aquí y resucitó, el Espíritu de Dios está en nosotros. El don del Espíritu ya está en nosotros. Entonces podemos ser guiados, podemos ser enseñados. ¿Cómo? A través de la palabra revelada que ya está escrita. ¿Sí? Sí. En Mateo capítulo 21 viene otra historia que nos habla también de la voluntad de Dios. Mateo capítulo 21, versículos 28 al 34. Viene la historia de un padre que tenía 2 hijos y que tenía una viña, tenía un plantío de vides, y dice que le dijo al hijo mayor: ve a mi viña, ve a trabajar a mi viña. Y el hijo mayor dijo: no, yo no voy. Dice la Escritura, pero después se arrepintió, cambió de parecer y fue. Y el padre le dice al segundo hijo: ve tú a mi viña a trabajar. Y dijo: sí, padre, sí iré. Y nunca fue. Entonces Jesús les pregunta a los jefes de los sacerdotes y de los ancianos: ¿cuál de los 2 hijos hizo la voluntad del Padre? ¿Ustedes qué dirían? ¿El primero o el segundo? El primero. ¿Cuál es la clave del primer hijo? Primero fue honesto y dijo: no voy. ¿Te ha dicho tu hijo alguna vez así? Oye, le mandas eso: yo no voy. Que vaya mi hermano, a ver quién va. Dice: pero después cambió de opinión. Digo: no, sí voy. ¿Cómo se llama eso? Arrepentimiento. Cambio en la manera de pensar. Digo: no, sí voy. ¿Verdad? Y el otro hijo que dijo: sí voy. ¿Ha habido hijos así? Hijo, ve a hacer esto. Sí. ¿Ya lo hiciste? Sí, erradito. Y nunca va. El ahorita, ¿verdad? ¿Cuál de los 2 hace la voluntad? El primero. Fue honesto al decir que no quería ir, pero finalmente cambió de manera de pensar y fue. ¿Qué espera Dios de sus hijos? Eso mismo. A veces va a haber cosas que nos van a incomodar de la voluntad de Dios. Dios está diciendo: mi voluntad es su santificación. ¡Ay, Señor, cómo puedo permanecer santo siempre! Mi voluntad es que permanezcan unidos en matrimonio. Mi voluntad es que sus hijos sean obedientes a los padres, etcétera. Y esas cosas como que incomodan, ¿verdad? Pero al final podemos decir: sí, Dios tiene razón y lo voy a hacer. De eso está hablando. Dice el versículo 30 de este pasaje que entonces el padre le dijo al segundo hijo: ve tú. Y él le dijo: sí, Señor, pero no fue. ¿Cuál de los 2 hijos, pregunta Jesús, hizo la voluntad de su padre? Y los sacerdotes y los escribas que estaban ahí le contestaron: el primero. Dijo Jesús: muy bien. Entonces les dijo: de cierto les digo que los cobradores de impuestos y las rameras les llevan a ustedes la delantera hacia el reino de Dios. Hoy. ¿Sí entendimos la enseñanza? Primero les cuenta la parábola, les hace la pregunta y contestan, ¿verdad? Y lo dice: ¿y ustedes? ¿Por qué nunca se arrepintieron? ¿Por qué nunca se han arrepentido? Porque no han cambiado de manera de pensar. Dice:
Continúa Jesús con la enseñanza y dice: porque Juan vino a señalarles el camino de la justicia y no le creyeron. ¿De cuál Juan está hablando? De Juan el Bautista. Juan el Bautista vino y les predicó y les enseñó, y ustedes oyeron el mensaje, pero no le creyeron. Mientras que los cobradores de impuestos y las rameras sí le creyeron. Pero ustedes, aunque vieron esto, ustedes vieron que los cobradores de impuestos y las rameras se arrepintieron y creyeron, y aunque ustedes vieron eso, no se arrepintieron ni creyeron. Por eso ellos van delante de ustedes al reino de Dios. Qué tremendo. Nunca cambiaron de manera de pensar, nunca creyeron. La pregunta es: ¿cuál es la voluntad de Dios? La primera parte más básica de la voluntad de Dios es: cree en Jesucristo y arrepiéntete. Ese es el primer punto fundamental. Cree en Jesucristo como el Hijo de Dios, como el único medio de justificación y de salvación para el perdón de los pecados y para tener el don del Espíritu Santo, y cambia tu manera de pensar. Son dos momentos: creer el mensaje del Evangelio y segundo, decidir convertirse. Si estaba yendo hacia los caminos de maldad, dar la vuelta completamente y empezar a caminar hacia la luz, hacia los caminos de justicia. Eso es arrepentirse, eso es cambiar, eso es hacer la voluntad del Padre. Entonces, número uno, ¿qué es? Creer y arrepentirse. Antes habíamos dicho, es importante empezar por examinarse. Examínate, revísate. Y aquí Jesús, a través de la enseñanza, nos dice: es importante creer y arrepentirse. Si no hemos dado ese primer paso, entonces no hemos rendido nuestra voluntad a Dios. Si no hemos creído y hemos cambiado nuestra manera de pensar, entonces aún seguimos haciendo nuestra propia voluntad. Seguimos haciendo la voluntad del ego, no la del Espíritu de Dios. Y así no podemos entrar al reino de Dios. O sea, ¿qué ha sucedido con estas personas de las que venimos hablando del ejemplo? Como el ejemplo de Simón, que no se arrepintieron. En realidad no creyeron. Vieron las cosas de manera superficial. Les sonó a religión. ¿Sí? Pues vamos a participar de la religión. Y si esa religión puede dejarnos beneficios, pues qué mucho mejor. Y muchos así utilizan las religiones y engañan a la gente. Pero en realidad están perdidos. ¿Sí? Los verdaderos creyentes, gente que a lo mejor estuvo en maldad, pero se ha arrepentido, va delante de ellos al reino. Por eso dice Jesús: nunca los conocí. A ustedes que se dijeron hombres de Dios y hombres de milagros y que sacaban demonios, yo nunca los conocí. Ustedes estaban haciendo obras para su propio beneficio. Ustedes son obreros de la maldad, no son siervos de Cristo. Duro, ¿verdad? Pablo le decía a Timoteo en la primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículos 4 al 5, hablando de la voluntad de Dios. Le decía Pablo a Timoteo: Dios quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen a conocer la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Esta es la voluntad de Dios. ¿Verdad que la voluntad de Dios está aquí, en la Escritura? ¿Dónde la vamos a conocer? Aquí, leyéndola, escudriñándola. También el apóstol Pedro decía en su segunda carta, capítulo 3, versículo 9: el Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza. Más bien, el Señor es paciente para con ustedes, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hoy el Señor sigue pacientemente aguardando en este tiempo a que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cómo? Primero, oyendo el mensaje del Evangelio, creyendo en Jesucristo y cambiando su manera de pensar y de vivir para darle gloria a Dios. La segunda manera en la que Dios espera
expresa su voluntad a los hijos y a su iglesia el día de hoy es que no nos adaptemos a las corrientes de este mundo. No se adapten. Una vez que ya conocieron, que ya creyeron, que ya cambiaron su manera de vivir, cuidado con las maneras del mundo. No se adapten, no participen de ellas. Dice en Romanos 12:2, Pablo es el que escribe, dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme a ustedes en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. ¿Quién va a hacer la obra? Dios. Hermano, hermana, no es cuestión de esfuerzos personales. Esto es importante. No es por tus fuerzas, no es porque te portes bien, es rendir tu voluntad a Dios. Es tener conciencia de lo que Dios ha hecho en ti. Toda la obra la ha hecho Dios por misericordia, por gracia. Él ya nos dio el don del Espíritu Santo, ya nos perdonó. Entonces, el esfuerzo no va a ser humano. Toda obra ha de ser en el Espíritu, creyendo, confiando, participando de la comunidad de la iglesia. Esa es la manera de permanecer en Cristo. Dice: dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Si ya se arrepintieron, ya creyeron, ahora permanezcan y dejen que Dios los transforme en personas nuevas, que les cambie la manera de pensar. Dice Pablo: entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Cuántos quieren conocer la voluntad de Dios? Amén. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como decía David. David lo rogaba, lo pedía. Hoy nosotros tenemos la posibilidad de decir sí, con seguridad, porque está en nosotros. Que Él me enseñe, que Él me guíe. Yo lo que hago es rendir mi voluntad a Él, ¿sí? Confío en su palabra, confío en la obra del Espíritu Santo, dependo de Él. Si me pongo a pensar en mis capacidades humanas, en mis debilidades, nunca lo voy a lograr. No es mi esfuerzo, no es mi capacidad, es la obra de Dios en nosotros. Por eso, Satanás, que es el adversario, que es el sistema de maldad que opera a través del pecado, sigue dominando y está infiltrado en la iglesia. ¿Cómo? A través de los creyentes mismos, que no se rinden, que no se someten, que caminan en sus propios esfuerzos y que buscan obtener méritos propios, cuando el único mérito de aquí es la obra de Cristo. El Padre no va a ver ningún otro mérito. Lo único que Dios el Padre ve es la obra de Cristo, el sacrificio de Él. Si estamos en Él estamos seguros y tenemos el beneficio de parte de Dios. ¿Sí me estoy comunicando? Por eso no debemos caer en los engaños del sistema. El sistema del mundo se ha metido a la iglesia y está usando el amor al dinero, está usando las ideologías, está usando la modernización tecnológica para permear a la iglesia y atraer a los creyentes. ¿A dónde los atrae? A la falsa prosperidad, a las señales y milagros, al sistema que el mundo promete, simonía, y desvía a los creyentes sinceros que están buscando a Dios. Esta enseñanza es fresca y hoy importante para nuestras vidas, ¿no? Podría continuar mostrándoles más versículos donde se especifica la voluntad de Dios. Dice, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículos 2 al 5. Aquí es Pablo hablando a los tesalonicenses y él dice: la voluntad de Dios es vuestra santificación. Dice: ustedes conocen las instrucciones. 1 Tesalonicenses 4, 2 al 5. Ustedes conocen las instrucciones que les dimos por la autoridad del Señor Jesús. Lo que Dios quiere es que ustedes lleven una vida santa,
¿Qué quiere Dios? No por tus fuerzas, no porque te portes bien, con entendimiento, que seas guiado por el Espíritu que ya tienes, por el don que ya Dios te dio, ¿sí? Que permanezcas en santidad. ¿Y qué significa esto? Dice, lo que Dios quiere es que ustedes lleven una vida santa, que nadie cometa inmoralidades sexuales, que cada uno sepa dominar su propio cuerpo en forma santa y respetuosa, no con pasión ni con malos deseos, como las gentes que no conocen a Dios. Y cuando oímos esto, ay, como que dicen, pues esto está imposible. ¿Cómo permanecer santo? ¿Cómo tener gobierno y dominio propio sobre mi cuerpo, sobre mis deseos, sobre aquellas cosas en las que soy tentado? ¿Cómo? Por el Espíritu de Dios. Dijo Pablo, la debilidad tuya es donde el Dios te va a magnificar. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Reconócete débil delante de Dios. Reconoce tus errores y pide a Dios que Él mismo te fortalezca. Él mismo te fortalezca, te levante y te haga permanecer en santidad. ¿Qué quiere decir permanecer en santidad? Apartado para Dios, consagrado para Él, darle la gloria a Él, no buscar mi propia satisfacción. ¿Sí? ¿Me comunico? Esta es la gran batalla de todos los hijos de Dios. Y esta fue la gran batalla de Jesús. Esta fue la gran batalla de Pablo. Y por eso están estos ejemplos aquí. Jesús fue tentado en todo, igual que nosotros, porque era 100% hombre, pero nunca pecó. ¿Por qué? Porque Él permaneció en una perfecta comunión con el Padre, haciendo su voluntad. ¿Quién conoce a la perfección la voluntad de Dios? Jesucristo. Y Él está en espíritu en nosotros. ¿Sí? ¿Quién te va a guiar a hacer la voluntad de Dios? Jesús mismo, el Espíritu de Dios que está en nosotros. ¿Sí? Dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 13, que por un mismo y un solo Espíritu fuimos todos bautizados en Cristo. Todos fuimos sumergidos en Él. Y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Está hablando del Espíritu de Cristo. Son dos momentos. Primero, ser sumergidos en el cuerpo de Cristo, que es su iglesia, ¿verdad? Y segundo, beber el Espíritu por la palabra, por la confesión. Si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Y en ese momento recibes el don del Espíritu, lo bebes. Entonces el Espíritu está dentro y está con nosotros, y Él conoce perfectamente la voluntad de Dios y va a guiar a aquellos que lo creen, que participan de ello. Este es el significado de permanecer en Cristo. Permanecer en Cristo me asegura hacer la voluntad de Dios. Puedo estar seguro de que estoy caminando con Él. No quiere esto decir que no me tropiece o que no tenga debilidades, porque seguimos siendo carnales también, pero estoy siendo guiado por el Espíritu, estoy siendo transformado por Él, hasta que conozca perfectamente que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, ¿verdad? Y camine yo totalmente con Él. ¿Sí me comunico? Dice, parte de la voluntad de Dios, también Pablo diciendo a los tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 al 18, dice, estén siempre gozosos. ¿Alguien está así? Estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. Oigan eso, esta es la voluntad de Dios para ustedes, cada uno de sus hijos y sus hijas, en Cristo Jesús. No cada quien por su lado, no cada quien como pueda, no cada quien en sus fuerzas, en Cristo Jesús. ¿Sí?
Esta es la misma enseñanza que Jesús dio en el capítulo 15 acerca de la vid. Jesús dijo, permanezcan en mí. Así como el pámpano no puede estar separado de la vid, así ustedes son los pámpanos. Yo soy la vid, permanezcan en mí. Porque separados de mí, nada pueden hacer. Y todo aquel que permanece en mí, este lleva mucho fruto, abundante fruto. ¿Sí? ¿Comprendemos? Eso es estar en Cristo. Eso es estar caminando en la voluntad de Cristo, en la voluntad de Dios. Porque Cristo siempre hizo la voluntad del Padre y sigue hoy haciendo la voluntad del Padre. Y la única manera en que los hijos de Dios pueden conocer y hacer la voluntad del Padre es permaneciendo en Cristo, unidos en espíritu. Él en nosotros y nosotros en Él, unidos a Él como la vid al pámpano. Jesús decía en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, versículo 34, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Esa era la prioridad de Él. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Así que si estamos en Él y Él está en nosotros, ¿qué estaremos haciendo? Nutriéndonos y cumpliendo la voluntad de Dios, siendo transformados para ser renovados totalmente y entonces poder caminar totalmente con Él. Tengo más citas, pero ya el tiempo se nos acabó. Dijo Jesús en otro momento en el Juan capítulo 7, versículo 18: el que habla de sí mismo busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay injusticia en él. Es en Él, es en Cristo. Solamente allí podemos ganar la gran batalla. Si Cristo la ganó venciendo la tentación, aún en los momentos más críticos, cuando Él estuvo en el huerto de Getsemaní antes de ir al sacrificio, Él dijo, Señor, Padre, que pase de mí esta copa. Y si su carne se estaba doliendo, afligiendo, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Y qué se hizo? La voluntad del Padre. Él se entregó y se rindió. ¿Cuál es entonces la actitud de la iglesia hoy? La actitud de los hijos de Dios es la misma: rendir la voluntad. No se haga mi voluntad, que se haga la tuya, porque tu voluntad sé que es buena, es agradable y es perfecta. Podemos vencer. Amén. Juan 15:5 dice, ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. En el versículo 10 dijo, cuando obedecen mis mandamientos, ustedes permanecen en mi amor. Cuando obedecen los mandamientos de Cristo. ¿Cuál es su mandamiento? Arrepiéntanse y crean. Permanezcan en mí. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y estos mandamientos no son gravosos si estamos en Cristo. ¿Verdad? Porque estamos en Cristo. Sí, la captamos, la profundidad de la enseñanza que Dios quiere darnos. Por eso termina, y termino yo también, el apóstol Pablo escribiéndole a los Colosenses, capítulo 2, versículo 6. Colosenses 2:6. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, ¿cómo le recibimos? ¿Cómo recibimos? Por gracia, por medio de la fe. De la manera que recibimos al Señor Jesucristo, dice Pablo, así anden en Él. Si le recibimos por medio de la fe en su palabra, ¿cómo vamos a andar? De la misma manera. Esto es, ¿sí? No en tus fuerzas, no en tus capacidades, no en portarte bien, no,
¿Cómo? Así como lo recibiste, así sigue caminando con Él en fe, en gracia, arraigados y sobreedificados en Él, arraigados y sobreedificados en Cristo, ¿sí? No en las cosas del mundo, no en lo material, no en tus fuerzas, no separados, o sea, no individuales. Esta no es una obra solitaria. No hay llaneros solitarios en la vida de Cristo. En la vida cristiana no hay llaneros solitarios. Todo llanero solitario va a andar perdido y tarde o temprano va a caer. ¿Qué se necesita? Estar unidos a la vid, estar siendo edificados en Él por medio de la fe en su palabra. ¿Sí? Entonces, resumiendo, ¿cuál es la voluntad de Dios para con nosotros los que estamos en Cristo Jesús? Primero, creer. ¿Creer en quién? En Jesucristo, como el único medio de reconciliación y unión con el Padre, el único medio de salvación. Creer. Después, arrepentirse, tomar la decisión de cambiar la manera de pensar, dejando que sea la palabra de Dios quien nos renueve, quien nos edifique, ¿verdad? Número 3, la unidad, permanecer unidos en Cristo, permanecer unidos en Cristo, arraigados y edificados en amor, sabiendo que Cristo siempre va a estar haciendo la voluntad del Padre. Entonces somos una colectividad en Cristo, somos un cuerpo en Cristo, todos bautizados, todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Aquí es donde tenemos que permanecer, y entonces caminaremos con la seguridad de que estamos haciendo su voluntad. Amén. Vamos a estar de pie. Fíjense que hasta lo que les confieso, cuando yo estaba preparando el mensaje anterior, el domingo pasado, acerca de los frutos, que por los frutos los conoceríamos, y vi el siguiente texto y me dije a mí mismo, bueno, pues dije, ya no va a haber necesidad de predicar sobre el segundo texto, porque pues ya con que hablemos de los frutos va a quedar clara la enseñanza. Y resulta que, porque son, si ustedes se fijaron, 4 versículos. Con esos 4 versículos hay una profundidad enorme de lo que Dios quiere enseñar, y así es con la palabra. Ya el lunes que comencé nuevamente a estudiar el texto del Sermón del Monte, Dios me empezó a hablar de toda la profundidad que tenía. Dije, no, ¿cómo que no? Hay que predicar esto, hay que enseñarlo, hay que vivirlo, hay que experimentarlo, ¿verdad? Ha habido una riqueza en este Sermón del Monte. Yo les invito a que lo vuelvan a leer. Lean los capítulos 5, 6 y 7 con las enseñanzas que ya hemos recibido, y se les va a abrir el entendimiento. El Espíritu les va a iluminar grandemente respecto a lo que es vivir en el reino de Dios, de lo que es estar en Cristo, de la esencia de la vida cristiana, que nada tiene que ver con religión. Nada tiene que ver con religión. La religión separa, divide. La religión engaña, somete a la voluntad de las personas, los hace permanecer cautivos. La vida en el Espíritu nos hace libres. Y si permanecemos en la verdad, seremos completamente libres, ¿sí? Libres de condenación, libres de pecado, libres de toda situación de temor, de angustia, de maldad, porque estamos en Cristo, ¿verdad? ¿Sí? Dijo Pablo a los Filipenses 4:8, si estamos en Cristo, en esto pensad, enfoquen sus pensamientos en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo puro, en todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, de eso llenen sus pensamientos y echen fuera todo temor, toda angustia,
toda maldad, todo pensamiento tóxico, fuera, renovando nuestro entendimiento. Amén. Así dice Pablo, así que si beben o comen o barren o trapean o hacen la comida o están en la oficina, hagan lo que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios, para que Él sea conocido. Eso significa, para que Él sea conocido, para que Él sea honrado. Háganlo para Él, y entonces estaremos andando en la voluntad de Dios. Amén. Padre, te damos muchísimas gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es viva y es eficaz y es fresca y nueva esta mañana, Señor. Gracias porque tú nos edificas, Señor, porque tu palabra hoy nos fortalece y nos transforma nuestra manera de pensar y ha de cambiar también nuestra manera de vivir, Señor. Gracias porque hoy confirmamos que estamos en Cristo, Señor, que si hemos recibido tu Espíritu Santo, entonces estamos en ti y tú estás también con nosotros, Señor, y que si estamos en perfecta unidad contigo, entonces podemos caminar en la certeza de que estamos haciendo la perfecta voluntad de Dios, Señor. Y si hacemos esa perfecta voluntad de Dios, entonces seremos prosperados en todo, tal como dice tu palabra, Señor, porque esa es tu voluntad, que tus hijos, que tus hijas sean prosperados en todo y que tengan salud, así como prospera nuestra alma a través del conocimiento y la revelación de la palabra de vida, Señor. Muchas gracias, Padre. Te bendecimos, te alabamos, te glorificamos, Señor, y pedimos, Padre, que tu obra siga creciendo en cada uno de nosotros, Señor, y te damos gracias por rescatarnos, Señor, rescatarnos del engaño, de la religión, de todas aquellas voces que solamente nos desvían o nos desviaban del camino al reino, Señor. Gracias porque hoy estamos en la verdad que es Cristo, y en ella permanecemos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues que así lo honramos con aplausos al Señor.